La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. Se complace en presentar el estudio bíblico de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. Vamos a ver diferentes estrategias en esta noche. Bien, gracias. Versículo 2. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Aquí hay que circuncidar toda esta gente de nuevo. Vamos a ver por qué. Y hay una explicación. Vamos a ver unos cuantos versículos para que vean el contexto de estas instrucciones. Versículo 3. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Arralot. 4. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. 5. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. 6. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que no las daría. Tierra que fluye leche y miel. Muy bien. Entonces, esta es la razón. Toda esa gente murió en el desierto. Están circuncidados, pero murieron en el desierto. Ahora el Señor cruzó esta nueva generación, los cruzó por el Jordán, pero al otro lado le dice: se me tienen que circuncidar. Es la renovación del pacto. Y yo quiero que ustedes sepan que el Señor no ha permitido que ellos celebren la Pascua durante todos esos años. Y se tienen que circuncidar, o sea, está en el pacto para celebrar la Pascua, que viene ya mismo. La circuncisión no fue un acto que ellos continuaron haciendo, solamente lo hicieron por esa sola ocasión. Dios paró eso, duró la Pascua, porque estaban en rebelión y estaban en desobediencia, ¿verdad? Y el Señor les dijo a ellos que no van a entrar y no entraron, ¿verdad? ¿Qué nos habla eso a nosotros como creyentes? ¿Verdad? Porque a veces nosotros nos creemos: yo soy cristiano desde yo no sé cuándo. ¿Qué creemos de la seguridad de la salvación nosotros? ¿Qué cree usted? ¿Qué ha escuchado? ¿Qué ha leído? ¿Es algo que se pierde? Esta gente la peleó. Fueron circuncidados y la pelearon. ¿O no la pelearon? Bueno, pero ellos estaban bajo la ley. ¿Ah? Ellos estaban bajo la ley. ¿Quién está bajo la ley? Sí. ¿Okay? Su desobediencia causó que no llegaran a la tierra prometida. Yeah. Nuestra desobediencia causa que nosotros no lleguemos a pasar la eternidad donde nosotros tenemos que pasar la eternidad. ¿Qué quiere decir Jesús cuando Jesús dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacen lo que yo os digo? La desobediencia tiene unas consecuencias serias, ¿no? Pero hay muchas religiones, inclusive una vez estábamos discutiendo con una persona en el trabajo y él es muy religioso, o sea, él es bautista, a él le gusta, y me dice: si la salvación, cuando has sido salvo, es un regalo que Dios te lo dio, no la puedes perder. Le digo: no, tienes que conservarla. Pero él piensa, y yo me acuerdo que tú hablaste un poco de eso hace 2 domingos, y él, en él piensa de que porque fue un regalo que Dios le dio, y dice: mira, cuando tú le regalas algo, no se lo quitas de regreso. Yeah. La salvación es, y digo: no, tienes que conservarlo. Yeah. Aquí está lo paradójico de la salvación. La salvación no te la pueden quitar. Nadie te puede arrebatar a ti o a mí de las manos del Señor. Nadie es tan poderoso. Existe la seguridad de la salvación, que si tú amas al Señor y quieres seguir a Jesucristo, tú no puedes perder tu salvación. No hay manera que tú pierdas tu salvación. Pero eso es porque tú amas al Señor y tú quieres seguir al Señor. Nadie te la puede quitar, pero ¿y tú? ¿La puedes entregar? Uno la descuida, uno descuida. Seguro. ¿Y qué es el pecado imperdonable?
Blasfemia contra el Espíritu. Que tú blasfemas. O sea, nadie te la puede quitar, pero tú la puedes entregar. Ajá. Tú puedes negar a Jesús. Y lo que hacían los judíos con los cristianos era que si los cristianos querían regresar a la sinagoga, volver a ser judíos, ponían, es como una bandeja de sangre en la entrada de la sinagoga y ellos tenían que pisar la sangre y la carta de los Hebreos explica es pisotearon la sangre de Cristo nuevamente. Ellos lo que hacían era rechazar a Jesús, negar a Jesús. Nosotros no somos cristianos y vamos a seguir en la ley. Eso es bien serio. Nadie les quitó el asunto a ellos, pero ellos lo entregaron. Y eso es una gran diferencia. Is there like a way back from that? Sí, sí. Yo conocí un muchacho que se metió a brujo. He was a wizard. Y él iba a las iglesias y era de esos que le echaban hechizos a la iglesia, al pastor y todas esas cosas. Entonces lo conozco. Yo me quedé estupefacto porque no. Cuando veo a este muchacho llorando y llorando, y yo, ¿qué te pasa? Well, él se fue a hacer travesuras a la iglesia, pero la palabra le está hablando. Y yo le digo, venga, tú tienes que hablarme a mí. Y yo, ¿tú conociste al Señor? Y dice, sí, yo era líder de jóvenes en la iglesia. ¿Y qué tú hiciste? Yo dije, yo negué a Jesús y para hacerme brujo, acepté a Satanás. Y yo le dije, ¿por qué estás llorando? Me dice, porque lo que yo hice no tiene perdón. Y yo no sé cómo regresar al Señor. Y tuve que llevarlo por las escrituras, que Jesús dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Y enseñarle nuevamente. Y fue una batalla increíble. ¿Verdad? Dios tiene misericordia de esas cosas. Pero si Él insiste en ese camino de Él, sí, Él no entra. Él no entra. Pero hay gente que hace esas cosas. Eso no es común. No ocurre todos los días. Yo no conozco mucha gente que esté negando a Jesús o entregando su salvación o blasfemando por ahí, ¿verdad? Pero yo quiero que ustedes sepan, ocurre. Hay gente que lo hace. Hay gente que lo hace. Nos parece a nosotros algo incomprensible. O sea, ¿cómo es posible que alguien haga eso? Hay gente que lo hace. Era americano, he was a wizard. Que no es que haga brujería, sí, era de los menos. ¿Está bien? Y terminó en una iglesia metodista, sirviendo al Señor. Y agajadito del Señor, pero siempre con el temor de que algo malo le iba a pasar. Siempre con el temor. Pedro negó a Jesús 3 veces. Claro, la forma en que Pedro negó a Jesús es un poco distinta porque cobardía, temor. Pero él amaba a Jesús. Pedro amaba a Jesús desde el corazón. Por eso Jesús le dice, ¿tú me amas? Claro, ¿verdad? No es un rechazo pleno de Jesús, es el temor frente a los demás, ¿no? Pero eso no es lo que él sentía, pero él no se atrevió en ese momento a tener el valor y la firmeza para afirmarse en el Señor. Hay diferentes cosas que pasan con la gente. Lo que yo les quiero decir es, hay gente que viene a la iglesia, hay gente que se va, hay gente que va y viene. A veces uno los ve bien, a veces tú los ves mal. Y el peligro siempre es, ¿dónde tú vas a estar el día que Cristo venga? Porque si el día que Cristo viene, tú estás allá afuera, ¿me entiendes? Por eso hay que mantenerse en la fe y perseverar en el camino del Señor. Pero lo que Mario dice es cierto, hay denominaciones que han puesto unas doctrinas, como el salvo siempre salvo, para asegurarte de que tú no te vas a perder tu salvación. ¿Sí? Por lo menos yo creo que nadie nos puede quitar la salvación, nadie. A mí es extremadamente difícil que usted pierda la salvación, pero hay gente que la entrega, hay gente que niega a Jesús, hay gente que blasfema. Ocurre. Si eso no ocurriera, Jesús no hablaría de eso, ¿verdad? Él dice, todo es perdonable, pero la blasfemia, ahí tenemos un problema bien serio. Si Jesús lo dice, es que es real, indistintamente de las doctrinas que las denominaciones pongan por ahí.
Pero que si usted se va a ir a jugar baloncesto y va a perderse la salvación, no. Que si usted se va a ir a la playa y se puso un traje de baño y se perdió y se va para el infierno, no. No funciona así. No funciona así, ¿verdad? A nosotros nos metían ese miedo. Cuando tú estás jugando baloncesto, te quedas. A la misma vez tengo esta pregunta que se habla no recuerdo qué libro bien, creo que Apocalipsis, cuando empieza a hablar de que hay personas que uno piensa que van a ir al cielo y pues no terminan yendo, aquellos que van Sí. a decir Señor, aquellos que hacen milagros, hablan en lengua. Sí. Entonces hay una certeza de que probablemente hay gente que se crea que aceptó a Jesús y entonces no está salvo. Yeah. O Y el opuesto también, ¿verdad? Hay gente que uno se cree que no voy para el cielo y van a estar ahí antes que usted y yo. ¿Verdad? Porque el texto dice, yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Y quien decide quién va y quién se queda es el Señor. Y es la realidad, tú sabes. Y por eso los últimos serán primeros. O sea, van a haber sorpresas. Porque usted y yo no decidimos quién va, es Él. Y Él tiene sus razones. A menos que usted diga, no, si la hermana va para el cielo, yo no voy. Yo no creo, ¿verdad? Yo no creo. Yo creo que iba a decir que si la hermana iba al cielo, usted también. Yo no voy porque allá me va a encontrar con alguien. Exactamente. Espérese, ¿y en qué lado de la Nueva Jerusalén va a vivir la hermana tal? En el lado norte. Póngame en el sur, amigo. Los seres humanos somos tremendos. Sí, no, pero eso es cierto, Mari. O sea, hay cosas que no. ¿Qué dice Jesús? Uno será tomado, otro será dejado. Pero ¿quiénes son los tomados y quiénes son los que se quedan? Lo decide el jefe. es que ahí es que viene la pregunta entonces de qué pasa por la salvación. Porque si entonces, ¿cuál es más peligroso? ¿Tenerla, aceptarla o perderla versus el creer que la aceptaste y realmente nunca entonces conocer a Dios? Ya. Gracias por hacer esa pregunta, porque ese es el dilema de la salvación. La gente dice, ¿qué tengo que hacer? Creer en Jesucristo y será salvo. Ok, magnífico. Pero el problema de eso es que eso olvida completamente los frutos. Porque si la gente dice, lo único que tengo que hacer es creer en Jesús y estar, soy salvo, voy para el cielo. ¿Qué pasó con los frutos? ¿Qué pasó con la santidad? ¿Qué pasó con una serie de cosas? ¿Qué pasó con tomar la cruz? ¿Qué pasó con seguirle? ¿Qué pasó con obedecer? ¿Verdad? Negarse a sí mismo. Sí, ¿qué pasa con todo lo demás que viene después? Sí, yo creo que el principio es por salvación, es por gracia, no es por obra. Y la razón que hacemos todas esas cosas no es para ganar la salvación, ya estamos salvos. Eso es fruto de una vida que está en Cristo. Pero hay que hacerla, ¿verdad? Porque Jesús nos dijo, por los frutos nos conocerán. Sí, hay que tener fe, pero hay que tener obras. ¿Se acuerdan en el apóstol, verdad? De decirle eso. ¿Dónde está tu fe? Muéstrame tus obras, dice. Esas dos cosas tienen que ir de la mano. Y eso nos pasa a nosotros en la iglesia todos los días. Vemos gente que dice, yo soy cristiana y no sé cuándo tal. Pero no vemos los frutos. Entonces nos preocupamos. Y hay que soltarle a la gente. Ven acá. ¿Ven? Aplica tu vida cristiana, ponla a funcionar. I think you can see in a lot of Christians today, or people who think that they are Christians, we have a lot of those in the church. And I think one of a good modern example is like, what's her name, the celebrity from The View, who mocked Christianity. Because she came out saying it's, that she's Joy Bear. Yeah, she's a Christian, she goes to the church. Yeah. But she has no understanding of what it is to have an intimate relationship with the Lord, where you pray and God can speak back to you. Yeah. For her, she thought that was mental illness. But she declared herself as a Christian, all her family goes to church, and she gives money to the church. But I find that in the church a lot of times where a lot of people grow up in the church and they know the Bible, they've heard of the Bible, but they're not preaching the Bible the way they should in churches today. So it becomes like a routine. I'm a church goer,
I believe in God, but there's no intimate relationship with Right. God. And so a lot of people actually today are confused. They think they're Christians, but they're really not. Sí. So, si no si saben ese incidente, que el vicepresidente estaba hablando, de que estaba hablando con Jesús. Y pues, como hablamos los cristianos, el Señor me dijo, qué sé yo. Y esta señora del View, un programa de mujeres, ¿no? Se lo echó a broma. Le dijo, yo tengo problema con eso. Ella dice que ella es cristiana, pero mire la forma que ella coge este asunto. Ella dice, yo no tengo problema que alguien le hable a Jesús. Yo tengo problema cuando la persona me dice que Jesús te contesta. O sea que tú estás escuchando voces, tú tienes un problema de salud mental. Ella dice que es cristiana, que va a la iglesia, qué sé yo, pues yo no sé quién es el pastor y quién me explico la cosa. Pero el Señor nos habla al corazón, el Espíritu Santo nos habla. Y nosotros tenemos esta relación con el Señor. Obviamente esta mujer que dice que es cristiana no entiende y no tiene la experiencia de estar en relación con el Señor. Y se bromea a este hombre. Él no está diciendo algo fuera de contexto, así es que funciona esto. Pero, la pregunta es, ¿verdad? Que la que está presentando René, aquí tienes una persona que dice que es cristiana. El dicho es, ¿lo es o no lo es? Pues no suena. No suena como quiera, ¿me entiendes? Volvemos al tema que Amelie está diciendo, hay gente que dice que se va a ir. I don't know. Si el Señor quiere llevársela, está bien, pero who knows? I think that's the reason why there's so many atheists nowadays, way before back then, because like everyone now is Christian, Sí. but they don't behave like one. They don't Right. behave like what the Bible says. So Exactly. like a lot of people are trying to not believe in Christianity because all they see is these fake people on TV claiming to be Christians but living completely the opposite. So because nowadays everyone's also an atheist. Todo el mundo, y ese fenómeno empezó a unos años atrás, donde todos somos cristianos, todos somos hijos de Dios, y estas son las consecuencias. La otra parte también para, ¿verdad?, tomar los dos puntos que han hablado, es de que muchas de estas iglesias, para poder tener un alto nivel de miembros, han dejado que la sociedad corra en sus iglesias, en vez de aguantarse a la palabra y predicar la palabra como debe ser, sino que la transforman a lo que el pueblo quiere escuchar. Sí. Déjame contarle lo que me pasó a mí y a mi esposa hace unos años atrás. Yo le he dicho que yo he pastoreado varias iglesias norteamericanas. Entonces, pues, porque soy bilingüe. En Florida me llama una iglesia y en el proceso de entrevista yo siempre me preocupo con los americanitos porque ellos dicen una cosa y es otra. Les digo, ¿qué es lo que ustedes esperan del pastor? Que sea un predicador y que predique la palabra. Ellos bien evangélicos. Yo dije, pues eso soy yo, mano. Yo puedo hacer eso, ¿no sabes? En todo el proceso de la entrevista, yo me creí todo lo que me dijeron porque eso era lo que yo digo. Acepté el llamado, cogí la iglesia. Pues empecé a predicar. Y empecé ya a hacer llamados a salvación. Y la gente pasaba y se convertían. Pues, ¿qué es lo que yo siempre hago cuando alguien se convierte? Hay que bautizarlo. ¿Dónde está el bautisterio? No me miraba. Dice, está allí, detrás del altar. Tapado. Y yo, ven acá. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes usaron el baptisterio? Hace como 30 años. La tubería estaba tapada. Pero ¿cómo va a ser? Wow. ¿Y de dónde salen todos estos miembros? Era una iglesia que tiene 2 cultos, tiene un colegio cristiano, una iglesia grande. Una iglesia grande, fuerte. ¿Y pero de dónde sale toda esta gente? Y dice, pues, ellos llegan. Y yo, espérate, ¿y cómo es que se hacen miembros? Pues nos dicen que se quieren hacer miembros y lo añadimos a la lista. Y yo, pero espérate, y no aceptan a Cristo, no hay conversión. Me dicen, mire, ministro, los ancianos van a hablar con usted. Voy a la reunión con los ancianos. Y los ancianos me dicen que no vuelva a hacer eso más en la iglesia. ¿Por qué hacer qué? Pararse allá al frente y pedirle a la gente que pase al frente a aceptar a Jesucristo. Yo, güey. Estamos en una iglesia cristiana, yo soy el pastor y no puedo invitar a la gente a aceptar a Jesucristo. Nosotros no hacemos eso aquí. Pero cuando me entrevisté con ustedes no me dijeron que querían ir que la Biblia. Sí, pero eso no lo creo. Caramba. No, yo tengo que tomar la decisión de seguir predicando a Cristo, salvando las almas,
y bautizarla o dejar de hacer eso. No, si los obedezco a ellos, estoy desobedeciendo al Señor. Entonces yo dije, me van a tener que correr de la iglesia porque yo no me voy a callar. ¿Está bien? Incluso, yo lo voy a decir cuán específico eran esa gente. No se después del sermón yo me paro allí y digo, usted no se para allí, no invita a nadie al frente. Yo me paraba allí los domingos y la gente seguía pasando. Limpiamos el bautisterio, seguimos bautizando a la gente. La iglesia siguió creciendo, pero esa gente estaban prendidos. Porque entre las iglesias americanas hay un concepto teológico de que la salvación es universal. Cristo murió en la cruz para todos y eso significa que todo el mundo es salvo. No hay necesidad para llamarlo. Chicos, me lo hubiesen explicado, yo no hubiese venido a este sitio. Porque hay sitios que dicen que son iglesias cristianas. No lo son. Créeme que esa iglesia está ahí. Y es una iglesia grande, una iglesia muy bonita. Por eso usted tiene que preocuparse cuando se meten en esas iglesias americanas. Se ven preciosas. Ese no es el problema. Yeah, and I think like going back to that point, it's not even just general people, but leaders in the church. Yeah. Pastors, leaders in the church. Sometimes they think they are Christians and they are not for that very reason. Yeah. And it didn't happen just today, like in current times, but even in Jesus' time, when you had the Pharisees and leaders of the Jews, they memorized all these laws, but they didn't practice them. They didn't have love in their hearts, and Jesus had to confront them themselves. So sometimes we have leaders within the own church that are actually, they have no personal connection, no relationship with Jesus Christ at all. They don't understand the meaning of it. Claro, las iglesias latinas son distintas, las nuestras son distintas. Si en nuestra iglesia el pastor no predica el evangelio y no pasa nada, la gente dice, pero ¿qué pasa aquí? Pero en la iglesia americana no es así. Usted va al culto y se acabó el culto y lo despiden. Es un negocio. ¿Usted no se da cuenta de eso en la iglesia americana? You're excused. Usted puede ir, se acabó el culto. No hay más nada. Abran los ojos para que ustedes se den cuenta. Y después de yo pastorear 4 iglesias norteamericanas, y dije, that's it. Dios me los bendiga. ¿Está bien? No es que no hayan buenas, hay iglesias todavía muy buenas. Pero ese es el problema que hay en este país. Y por eso hay un chorro de cristianos locos por ahí, que todo el mundo dice que es cristiano. En este país, todo el mundo dice que es cristiano. I don't know. Como si fuera un club social. Es un club. Cuando yo estaba buscando iglesia donde ir antes de hablar con Wanda y Luis, yo fui a una iglesia ahí en la Mid-Cities y me quedé sorprendida porque entran y tienen café y donuts y cake y todo el mundo entra al templo con eso y se sientan y él está leyendo la palabra y ya están comiendo y bebiendo café. Yo encuentro que eso es como una falta de respeto porque para eso que hagan un social un día, un sábado o cualquier día de la semana. Déjame decirte. No entran con reverencia. Por aquí cerca hay una iglesia americana pentecostal, porque mi esposo y yo dijimos, no teníamos iglesia todavía, decimos, pues vamos a la pentecostal, a ver si por lo menos. Okay. El culto empezó lo más bien chévere, y a mitad del sermón dicen, ok, time out. Eso, hicieron un intermedio. Se llamaba halftime, como si usted va a jugar fútbol. Ya saben un halftime. Y paran el culto y empiezan a traer los carritos con el café, y los chocolates, y los bizcochos, y los pasteles, y el juguito. Y todo el mundo comiendo y él leyendo. Y ahí estuvieron como 20-30 minutos. Y entonces empezó la segunda mitad del culto. La última vez que yo fui a la iglesia. Yo también, mami. Y es una iglesia pentecostal. Sí, el problema de la reverencia. Estamos en ese dilema cuando hablamos de la apostasía. Estamos diciéndole, esto está pasando en todas las denominaciones. En todas. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa, pero yo sé que van a haber sorpresas. Al final, van a haber sorpresas. Muy bien.
Si alguien tiene otra historia de otra iglesia loca, pues vamos para adelante. ¿En qué versículo me quedé? 7. 7. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Escúcheme usted, esto es un ejército de hombres que está invadiendo un país y van a atacar esta ciudad de Jericó y se ponen a circuncidarse. Eso es un momento donde la fuerza del enemigo los pueden atacar y ellos están en situación de desventaja. Pero nuevamente el Señor les ordenó que se circuncidaran y Dios los está cuidando. Y si algo hemos visto es siempre en situaciones como esta, igual que cuando tenían el tabernáculo, ¿verdad que sí? Nadie ataca a Israel. Nunca. Es un asunto divino. Anyway, esto coge como 2 semanas recuperarse, ¿saben? Sí, porque no es como hoy en día, que usted va al hospital a ver al doctor. No, ni le ponen la anestesia. No. Ese es el robo vivo. Así es. ¿Ok? Ay. Versículo 9. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal. Quiere decir que lo rodaron. El oprobio que había sobre el pueblo, ¿verdad? Porque es que este pueblo fue rebelde desde Egipto. Y el Señor está diciendo, de aquí en adelante, esto no está sobre la cabeza de ustedes. Esta generación fue interesantísima. Ustedes ven cómo ellos obedecen en todo lo que se hace. Aquí no hay queja, aquí no hay crítica. Aquí no están hablando mal de Josué como hablaban de Moisés. ¿Se acuerdan? El Señor está complacido con esta nueva generación. Versículo 10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron La Pascua. después de todo esto se tiraron un culto allí. No, si usted está en Jericó y usted está viendo a esta gente, dice, ¿pero qué clase de ejército es este? Alabando y adorando al Señor y celebrando la Pascua y cosas. Esta gente lo que tiene ahí es una fiesta, mano. Qué cosa más absurda, ¿verdad que sí? Porque en el Señor las cosas funcionan de otra manera. Y como vamos a ver de aquí para abajo, es sumamente interesante cómo se mueve el Señor con el pueblo, ¿no? Alright, 10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y miren lo que dice el 11 al principio: comieron del fruto de la tierra. 12. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. ¿Cuándo es que cesa el maná? Cuando empiezan a comer de la tierra. Entonces, ¿qué pasó en el desierto? ¿No podían comer del fruto de la tierra? Para sostener 2 millones de personas en el desierto, tenía que haber una intervención divina. Y Dios le enviaba el pan del cielo, las codornices, el agua, todo lo que esa gente necesitaba. Por 40 años. Pero ahora llegaron a un sitio donde tienen que aprender la agricultura, a sembrar y a cosechar y producir el fruto de la tierra. Porque eso es lo que van a comer. Si no trabajan, no comen. Y ese día paró el maná. Le toca a ustedes ahora. Ya yo hice todo lo que iba a hacer, ahora les toca a ustedes. ¿Qué nos habla y qué nos dice eso a nosotros? Hay momentos en nuestra vida espiritual que el Señor nos sostiene. Nos abraza, nos carga, ¿verdad que sí? Nos provee, nos da todo lo que necesitamos. Pero llega un momento que Él dice, tiempo de caminar. No creas que lo que yo hacía ayer lo voy a hacer hoy. Eso es típico del bebé espiritual, la gente nueva en Cristo. Dios les habla todos los días.
Dios se manifiesta a todo el rato, ¿no? Pero cuando ya tú estás maduro en la fe, camina. ¿Qué estás esperando? ¿Se acuerdan a Moisés que se paró frente al mar y dijo, déjame orar? ¿Y qué le dijo el Señor? No pierdas tu tiempo orando, no hay que orar. Haz lo que te dije. Llega un momento que usted tiene que saber lo que Dios exige y pide de usted, y usted va y lo ejecuta. Uno vive por fe. Por fe. Aún la relación de nosotros, del Espíritu Santo, al pasar de los años, esa relación, usted madura. Cuando usted al principio recibe la llenura del Espíritu Santo, eso es revelación todos los días, ¿verdad que sí? Y la gente, los cristianos nuevos, no saben qué hacer con la presencia del Espíritu. Y ellos quisieran que toda la iglesia tuviera esa efervescencia. Pero al pasar de los años, ¿qué sucede? Que el Espíritu ya te mostró qué es lo que tú tienes que hacer y cómo tienes que vivir. Nos toca ejecutar. ¿Verdad? Entonces, el cristiano bebé dice, esa gente en mi iglesia son muchos remuertos. Bueno, lo que pasa es que no somos recién nacidos en el Evangelio. Ya tenemos unos cuantos años en esto, ¿verdad? Y esa es la diferencia de eso. Seguimos creyendo en el Espíritu Santo. Lo que pasa es que lo vivimos a un nivel de madurez un poco distinto. ¿Verdad? Cojan el caso de las revelaciones. Pero al principio, cuando usted no conoce la Biblia, el Espíritu Santo te tiene que estar hablando, ¿verdad que sí? Pero si tú lees tu Biblia, que es la palabra profética más segura, lo que te viene son los versículos a la mente, mano. Y el Espíritu lo que te empieza a mostrar es la palabra, ¡pum! Y te cae, y te cae, y te cae. Y uno dice, yo no sé por qué, pero yo voy a hablar esto, o yo voy a hacer esto. No hay sueño, no hay revelación, no hay un ángel, no hay un rayo del cielo. No hay que se te pararon los pelos. Nada de eso. La relación con el Espíritu Santo es otra. Sigue estando activo. ¿Sí? Esto es un poco a veces complicado para explicárselo a los nuevos. Pero es como cuando le hablamos a los niños. Y uno tiene que decirle, cuando seas grande lo vas a entender. Tienes que pasar por unas experiencias para entenderlo. ¿Verdad? Pero sí, yo creo que toda persona nueva necesita buscar la llenura del Espíritu Santo. Incluso hay gente que lleva años en la iglesia que nunca recibieron la llenura del Espíritu Santo. Yo creo que es importante que la busque y la tenga. Esa experiencia es bien importante. Bien importante. Digamos. Versículo 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Josué, como líder, ya está tratando de organizarse porque tiene que ir a Jericó, tiene que conquistar a Jericó. Pero en el camino, cuando él está midiendo todas estas cosas y planificando su estrategia, se ve uno que tiene apariencia de hombre con una espada desenvainada. Y Josué no sabe si es de los de allá o es de los nuestros. Y le pregunta. Vamos a ver la contestación. Versículo 14. Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Yo no soy israelita, ni soy de Jericó. Yo vengo de allá arriba. Y que tú sepas que yo soy el príncipe de los ejércitos de Jehová. ¡Wow! ¿Quién es este? Jesús. Yes. Este es Jesús. Él está diciendo, yo no soy hombre. Yo vengo a dirigir los ejércitos de Jehová porque vamos a invadir y a conquistar a Jericó aquí. Y no piensen ustedes que ustedes son los que van a hacer esto. Somos nosotros los que vamos a ganar la guerra, la batalla y la guerra. Lo que eso nos dice a nosotros como pueblo de Dios es que Él lucha por nosotros. Él es el que nos acompaña. Y esto es porque la gente le tiene tanto temor al arca. Cuando los israelitas llevaban al arca, la gente sabía que Jehová venía. Jehová estaba con ellos. Eso infundía pánico. Y ustedes van a ver a los israelitas coger el arca y darle vuelta todos los días a Jericó. Esa gente allá adentro, ¿qué están diciendo? Ya mismo viene Dios contra nosotros. Eso es una guerra psicológica profunda, man. Provoca terror.
Vamos a seguir aquí en el 14. Pastor, quisiera detallar que una de las cosas que también indica que es Jesús es que dice que postrándose su rostro en tierra le adoró y le dijo. Sí. Por lo general en la escritura, cuando es un ángel, el ángel no permite que adore. Exacto. O sea, siempre que haya que adoraron a un ser que no da el nombre específico, es que es Jesús. Es el Señor. Ya Toño nos habló la segunda mitad del versículo. Está bien, pero déjeme leerlo como quiera. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Y aquí es que los ángeles siempre dicen, no, levántate, que yo soy un siervo como tú. Pero este no hizo eso. Este es el príncipe. Jesús es príncipe de paz. Y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Josué lo reconoce y le dice, ok, tú eres el Señor. 15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Dónde hemos visto eso antes? Con Moisés. Capítulo 3, el Éxodo, la zarza ardiente. Como una vez yo le explico a ustedes, esto se llama una teofanía. Es una manifestación divina, la manifestación de Dios. Queriendo decir que así como Dios se le manifestaba a Moisés, se le manifiesta a Josué. ¿Y qué quiere decir este asunto de quita qué? Quita el calzado de tus pies. Porque este lugar es ¿qué? Santo. Santo. ¿Qué quiere decir esto? Yo estoy aquí, dice. Yo estoy aquí, tú estás delante de mi presencia. Cualquier cosa que tenga que ver con el mundo se queda afuera. El sentido de reverencia cuando estamos en la presencia de Dios es algo que Dios lo pide y lo exige. Entonces es importante para nosotros. La gente todos los días me dice, ¿por qué yo no puedo venir a la iglesia como me da la gana? Bueno, porque esto es un lugar santo. Un parque. Y ese concepto hay que tenerlo. Nuevamente podemos ir a otra iglesia. Yo me voy para otra iglesia porque allí me dejan ir. Como nadie me dice nada. Si no te enseñan, ese es el problema de ellos. Y si eso es lo que tú quieres, ese es el problema tuyo. Yo lo que sé es que nos quitamos aquí el calzado de los pies. Vámonos con eso, ¿verdad? El domingo alguien me decía, pastor, gracias porque usted es firme con la palabra, ¿verdad? Y usted no cede con los cambios y las cosas. Y dice, gracias por decirme viejo, le dije, ¿no? y le dije, yo no voy a cambiar mi mensaje. Porque hace muchos años yo aprendí que el cielo y la tierra pasarán. Su palabra no pasa. Es la misma. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. La gente quiere ser moderna. Para adelante. Te felicito. Yo me quedo aquí. Yo no me salgo de aquí. ¿Está bien? Hay gente que no entiende, pero esa es mi posición con eso. Y no hay por qué cambiar el evangelio. Es el mismo. Es el mismo y siempre va a ser el mismo. Dios dice ni la añade ni le quite. Pero hay gente que quiere tener un evangelio de eso del 2018, ¿verdad? Para adelante, para adelante. Vamos entonces al capítulo 6, la toma de Jericó. Dice, versículo 1, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. No. Ustedes saben que estas ciudades tienen estos muros alrededor de la ciudad y hay unas puertas, hay unos portones por donde tú entras y sales. Y estas puertas están cerradas por seguridad, para que no se cuele ningún israelita, que nadie entre ahí, ningún espía. Nadie puede entrar y nadie puede salir. Están cerrados herméticamente. ¿Cuál es el problema con esa imagen? Main supply route is closed. No entra supplies, no sale nada tampoco. No sale nada. No entra ni el Señor. Ellos están cerrados a la presencia de Dios. Y esto es lo que ofende a Dios. Por eso Dios se levanta contra esta gente y los va a destruir. No entra nada. No entra nadie. Vamos a ver lo que Dios hace. Versículo 2. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. 3.
rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Nosotros lo vamos a ver repetido en una y otra ocasión, pero van a darle una vuelta a la ciudad todos los días por 6 días, y en el 7º día le van a dar 7 vueltas. ¿Okay? Seguimos. Versículo 5. 4, perdón. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz. Y el muro de la ciudad caerá, y entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Vamos a ver ya mismo la manera que esto se organiza. Son unas tropas al frente, armados. Después vienen los sacerdotes con las 7 bocinas y la trompeta. Después viene el arca. Después viene la retaguardia, los otros soldados atrás, ¿no? Esta es la procesión que se hace diariamente. No, si usted está en Jericó y usted ve a esta gente el lunes, ¿qué pasó? No, se fueron. Esta gente, yo no sé por qué vino a dar vuelta aquí. Martes. ¿Qué hicieron? Bueno, la vuelta acostumbrada. Miércoles, jueves, todos los días, pero no pasa nada. Se confundían. Yo creo que yo siempre he visualizado esa estampa como que la gente de Jericó empezó a gritarle cosas, a tirarle cosas para que se desanimaran, porque realmente no estaba pasando nada. Y aunque ellos habían oído de las cosas que hacía Dios con ellos, era lo que habían oído. Y no, yo creo que se confiaron y empezaron a gritarle cosas, porque tú viendo que no pasa nada, estás siguiendo el mandato de Dios, y nos ocurre a nosotros, Señor, ¿de verdad que tú quieres que yo haga esto? Y tú ves que tú estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas y tú no ves que pasa nada. La batalla la tienes aquí. Yo veo. Vamos a hablar ahora de 2 lados. Primero, ya Carlos menciona algo. En el área de la logística, si tú cierras las puertas, pues el único alimento que tienes es el que tienes dentro de la ciudad. Y una vez tú te comas todo eso, ahora, ¿qué alimentos tú tienes? Los israelitas no tienen por qué estar atacando a ellos con prisa. Déjalos ahí y deja que pase la semana entera. Y la gente adentro se empieza a desesperar. Segundo, hermano, si estos israelitas están dando vuelta a la ciudad, es verdad que yo tengo todas las puertas cerradas y nadie entra y nadie sale, pero si los israelitas te tienen rodeado toda la ciudad, tú no vas, tú no sales, tú no te escapas, tú no vas para ningún sitio. Pastor, y también al haber una escasez de alimentos se debilitan. ¿Ya? Que es la misma técnica que usan en North Korea para mantener el pueblo apaciguado. Vamos a eso. No solamente se debilitan físicamente por los alimentos, se debilitan con el sueño. Si usted ve este ejército dándole vuelta a su ciudad todos los días, ¿usted cree que usted va a dormir? Es una guerra psicológica profunda. Y es noche tras noche que usted no duerme. Y pensando en cuándo es que van a atacar. Aquí nadie duerme. Y los israelitas con sus trompetitas. ¿Está bien? Right. Tercero, vámonos al nivel espiritual. Tú estás viendo todos los días, la gente de Jericó está viendo todos los días el arca de Jehová. El arca de Jehová. Mano, está bien. Y es cuestión de cuando Jehová levanta su mano y te destruye. Eso es todo. ¿Está bien? Vamos a seguir viendo estos versículos. ¿Dónde me quedé? 6. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo el pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. 8. Y así que Jehová hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero
pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. 9. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Saben que hoy en día cogen las bocinas en estéreo, ¿verdad? Y las ponen. Estos son hace 3.500 años atrás. Ya el concepto de la guerra psicológica existía. 10. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Esos son 7 días que ningún soldado aquí puede decir nada. Mudo. ¿Por qué no pueden decir nada? Tienen que esperar en Jehová. Cuando Jehová diga ahora, es ahora. Porque esta guerra no es de ellos, es del Señor. El Señor va a sacar a esa gente. El Señor les va a entregar esa tierra a ellos. Nuevamente, la gente que mira esto, que los israelitas fueron y sacaron a los cananeos de allí. No, fue el Señor. Fue el Señor. Versículo 11. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. 12. Y Josué se levantó de mañana. Se abrió los Jordán. Y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. 13. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. 14. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron durante 6 días. 15. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. ¿Por qué una sola vez durante 6 días y 7 vueltas el 7º día? Porque ese era el día que el Señor iba a actuar. Sería. Ok, muy bien. Porque lo estamos sacando de Génesis, que Dios creó todas las cosas en 7 días. ¿Está bien? Y entonces Él descansa. ¿Verdad? Y Él descansa. Esto es lo que va a pasar aquí. Pero vamos a ver cómo se da este episodio. 16. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. 17. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Déjame decir algo. Porque toda la gente asume que los muros de Jehová todos se desplomaron, ¿verdad que sí? Y esa es la impresión que causamos. Pero no necesariamente es así. ¿Pero sí por qué? ¿Dónde vivía Rahab? ¿Quién se acuerda? En el muro. Y la orden que se le dio a ella es que metiera a su papá, a su mamá y todo el mundo allí en el muro. El muro se desplomó en otro sitio, pero no donde vivía Rahab. Y ustedes van a ver ya mismo que hay una orden que dice: vete y búscala. Y saca a toda su familia. Son unas cosas impresionantes, hermano. 18. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Vamos a hablar del anatema. Lo que sucede es que cuando usted ataca a una ciudad como esta, los soldados tienden a coger las cosas. ¿Verdad? Como si fuera un saqueo. Como si fuera un saqueo. Eso está prohibido. Prohibido. Ahí no pueden tocar ni un centavo. Todo lo que hay allí, oro, plata, bronce, lo que sea, ¿para dónde va? Para el templo, para el tabernáculo. Le pertenece al Señor. Entonces,
si ellos tocaran algo, agarraran algo, convierten eso en anatema, algo que está maldecido por Dios. Entonces, la mano de Dios viene sobre ellos. Ese era el concepto. Okay. So, no lo pueden hacer, nadie puede tocar nadie. 19. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Nada, vamos a ver un momentito. Los muros, las puertas que estaban tan cerradas, que nada entraba y nada salía, se derrumbaron. ¿La derrumbaron los israelitas? No. ¿Quién la derrumbó? Dios. Por eso es que estamos dando vuelta por 7 días. Porque hay un momento que Dios va a orar. Y nosotros necesitamos esperar en el Señor. Porque cuando Él diga, entonces ¿qué? Imagínense si el primer día la gente hubiese dicho, ay Josué, ¿por qué tanta vuelta? Vamos a atacarlo y los matamos y ya está. Porque el príncipe de los ejércitos de Jehová me ha dicho que Él es el que va a hacer esto, no nosotros. So, as I'm reading this, I'm realizing that this almost seems like a pretext to what will come at the end of times. Yeah. Here you have Jesus coming as the prince of the Lord's army, and he's going to prepare them for battle. Yep. So that they can get their promised land. And then they have the 7 priests with the 7 trumpets. And when you go to the book of Revelations, there's 7 angels with 7 trumpets. Yes. And when the 7th angel blew his trumpet, the heaven rejoiced. Yeah. And they said, it is now time that the Lord starts to reign. And so when you see here for the 7 days, he's giving a warning to these people that are unbelievers. Yeah. And just like those 7 days at the end of times, the people, they do not give in. Yeah. They stay with their sinful nature. And then at the end, the Lord comes in and he conquers. And Yes. it's time to judge these people who are unbelievers. And so I think it's amazing. I didn't realize it till now that this is just, God is giving us a small example of what he's going to do at the very end Yep. when Jesus comes back. Excelente. Sonen está relacionando esto con el Apocalipsis. Y ustedes saben que en el Apocalipsis hay 7 trompetas. Y el Señor viene a la final trompeta, cuando se toca la última trompeta. O sea que la gente siempre se va preguntando, ¿qué es eso de la 7ª trompeta? Y ahí es que viene Jesús. Y dicen que esto es muy similar, porque Jesús, que es el príncipe, el rey de reyes, ¿no? Viene y se encuentra en un mundo cerrado, que lo viene a rechazar, que no quiere que Él llegue a la tierra y le van a hacer frente, ¿no? Pero lo mismo, el Señor va a derrumbar todas estas defensas que ellos tienen y los va a destruir. El parecido es muy cercano. Nuevamente, todas estas imágenes que vemos en el Nuevo Testamento las sacan de acá. Por eso uno necesita conocer el Antiguo Testamento para entender el Nuevo Testamento. ¿Okay? Muy bien, excelente. ¿Y dónde yo me quedé, hermano? 21. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. 22. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. 23. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. ¿Por qué los pusieron fuera del campamento? Porque no eran israelitas. No son israelitas. Los dejan con vida, pero allá. Pero ¿qué sabemos nosotros de Rahab? ¿Qué va a pasar con Rahab? Se hace israelita y se casa con un hombre israelita y llega a ser la mamá de Boaz, ¿te acuerdas? Con quien se casa Ruth. Qué bueno que Néstor no está ahí.
trabaje. ¿Dónde me quedé, hermano? 24. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. 25. Mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Jehová había enviado a reconocer a Jericó. No. Destrucción total, pero esta mujer y su familia son salvos. ¿Y por qué fueron salvos? Dios los preservó. Porque fueron los únicos que recibieron a los hijos de Dios. ¿No estás de acuerdo en el Nuevo Testamento que Jesús dice, el que los recibe ustedes, me recibe a mí? El que los maltrata a ustedes, tenemos problemas. Es el mismo concepto. El mismo concepto. ¿Estoy en qué? 26. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare a reedificar esta ciudad de Jericó. Está poniendo una maldición y miren la consecuencia del que trate de reedificar a Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, o sea que su primogénito muere, y sobre su hijo menor asiente sus puertas, y su hijo menor también va a morir. Yo quiero que ustedes sepan que hay un hombre que intentó hacer esto, está en el libro de los Reyes, en 1 Reyes 16:34, si lo quieren leer, y esta profecía se cumplió. Se cumplió. 27. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. ¿Qué ustedes creen que pasa con los demás reyes y las demás tribus y ciudades que están alrededor cuando vieron lo que le pasó a Jericó? Pero miedo. Porque no importa los muros que tú pongas, Jehová está con ellos. Ni el río los detiene, ni los muros los detienen. ¿Cómo hacemos aquí? ¿Saben? ¿Cómo hacemos aquí? Parte de lo que nos pasa a nosotros como pueblo de Dios es que Dios está con nosotros y nos hace enfrente, ¿verdad que sí? Pero acuérdense que el príncipe nuestro viene con la espada desenvainada y Él nos defiende. Él nos defiende. Y yo sé que a veces los hermanos se me asustan y se preocupan, pero se levanta como un gigante y lucha nuestra causa. Una y otra vez vamos a ver ejemplos en la Biblia de cómo Dios lucha por su pueblo. Pregunta, ¿temen su impresión de Jericó? Y si usted vivía en esa ciudad, ¿cómo usted se siente? Porque lo estamos viendo por los ojos de los israelitas. Pero si usted era de Jericó. Porque usted no habla con el alcalde de la ciudad y le dice, señor alcalde, mire, esto es estéril pelear con los israelitas, dele la ciudad las llaves, olvídese. ¿Qué usted cree que pasaría? ¿Por qué la gente de Jericó no quería aceptar a los israelitas? Hubiesen estado vivos si lo hubiesen aceptado, pero no querían aceptarlo. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente los cananeos tenían otros dioses. Ellos no están dispuestos a rechazar sus dioses para servir a Jehová. Es un problema religioso, es un problema espiritual. Dice que hubiera afectado la sobrevivencia de ellos. Si ellos hubieran quedado vivos, hubiera afectado porque ellos tenían sus costumbres y todo diferentes, dioses y todo. Eso no hubieran podido convivir aunque estuvieran. Pero también la ordenanza de Dios era exterminar lo que ellos, o sea, si ellos hubiesen abierto la puerta, los iban a exterminar como quieran, porque la ordenanza de Dios era extermina, no dejes a nadie vivo. Vamos a preguntar la pregunta, ¿por qué hay que exterminarlo? Para que no se contaminaran. Porque no encontró justo. Ahí no había justos. Ok, ahí que estamos. Estaba en el médico, cerraron la puerta. Ahí no había uno que estaba dispuesto. Rahab
Fuera de eso, más nadie. Entonces, no hay muchas opciones. O tú estás con el diablo o estás con Dios. Eso es como la historia de Sodoma y Gomorra, que le dice, y si hay un justo, Exacto. y si hay dos, Yeah. Lo que pasó con los sacaron a Lot y los demás. Se fueron. En otras palabras, estas son medidas extremas. Pero cuando Dios toma estas medidas extremas, hay una razón, hay una explicación, ¿verdad? Y a veces uno por compasión dice, oh, qué lástima, y mataron a todo el mundo. Si los israelitas no lo hacen, ¿quién lo iba a hacer? El ejército de Jehová. Él dice, yo vengo aquí con la espada, yo estoy aquí dirigiendo los ejércitos del cielo, ¿verdad? ¿Sí? So, esta gente hizo lo que tenían que hacer. Algo muy difícil. Hay cosas difíciles que Dios nos va a pedir a nosotros. El tener que matar niños. Ya. O sea, tiene que haber sido algo bien fuerte, porque el tú tienes que exterminar niños. Ya. Sabrá Dios si había mujeres, hasta mujeres embarazadas, y tenerlas que exterminar, porque es la orden de Dios. O sea, uno como ser humano, pues, titubea y le flaquean las piernas, porque o es obedecer a Dios o es sufrir las consecuencias de no obedecer a Dios. Vamos a ver un poquito más esto. A ver si lo llevo un poquito más abajo en el camino. En los 400 años que Dios llevó a los israelitas a Egipto, esta gente se multiplicó. Y se multiplicó los ídolos y los dioses falsos y todas estas cosas allí. ¿Por qué? Si esa era la tierra que Dios le había prometido a los hijos de Dios. Se multiplicaron porque el diablo hizo fortaleza y no que él sabía que Dios había prometido esa tierra a Abraham y a sus descendientes, pero él no quería entregarle esta tierra a los israelitas, a los hijos de Dios. Dios viene a expulsarlo, porque esa tierra es para sus hijos, punto. Es una lucha entre el bien y el mal. Y esa tierra no le pertenece a ellos. Dios se lo había prometido a Abraham siglos antes. Lamentablemente tú insistes en vivir ahí. Ahora tienes que irte a las malas. ¿Lo captaron? Ay. Y Dios tuvo que purificar al pueblo 40 años en el desierto para poder entregarle la tierra. Porque ellos venían maleados de Egipto. El hecho claro está que hicieron un becerro después que vieron que ese mar rojo se abrió. O sea, que esas costumbres o esas malas mañas que venían arrastrando de Egipto, Dios tenía que limpiarlo para poder meter un pueblo que fuera obediente. So, usted podría estar allí y decir, pues mira Josué, yo estoy de acuerdo que deberíamos tomar a Jericó, pero ¿por qué hay que matar a todo el mundo, chicos? No, yo no estoy de acuerdo. Vayan ustedes, cuando ustedes terminen me avisan y yo voy. ¿Cómo ustedes creen que recibirían ese planteamiento? Sí, porque yo no quiero matar a nadie. Ustedes vayan y maten todo lo que ustedes quieran. Yo no voy a matar a nadie. Entiendo yo que Josué le dijo la orden de Jehová, puedes terminarlo y hay que obedecer. Yo creo que también Josué vivió o creció a la sombra de Moisés. Y Josué vio los errores que cometió Moisés. Y Josué vivió cerca de la presencia de Dios, porque Josué estaba ahí todo el tiempo pegadito de Moisés. Yo creo que Josué aprendió. Y ya Josué ahí tenía que tener como 60 años. Era maduro y sabía que era lo que había que hacer, porque cuando Dios ordenaba una cosa, había que hacerla. Josué es más guerrero que lo que era Moisés, ¿sabes? Moisés era más... parecía rudo, pero no es tan rudo. Josué era un hombre que iba y ejecutaba lo que tenía que hacer. Quiero volver al punto. Si usted está allí y usted dice, no, aquí está mi espada, yo no voy a hacer esto.
A lo mejor a los ojos tuyos y los míos lo vemos razonable. ¿Cómo lo ve Dios? Desobediencia. Desobediencia. Hermanos, hay cosas que uno no entiende. Hay cosas que Dios nos pide y no las entiende. Humanamente uno no las entiende, pero sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros, ¿sabes? Él sabe por qué le está diciendo estas cosas. Y muchas veces el problema de los israelitas y los seres humanos es que desobedecemos a Dios porque decimos, yo no estoy de acuerdo con eso. O tú no estás de acuerdo con Dios, y el problema es que Dios es más sabio que tú. Yo tengo mi manera de hacer las cosas. Ok, tú tienes tu manera de hacer las cosas, pero eso no es la manera de Dios. Yo pienso que a veces se hace un poco difícil porque como humanos, como tú estabas diciendo, tiene uno compasión. Y si tú te miras la política o cómo son las leyes ahora con aborción y ciertas cosas, uno dice, no, pues ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo? Entonces, pero sabemos lo que Dios nos manda, pero muchas veces nosotros decimos, no, eres ok, o tú sabes, y el mandato de las cosas que dice Dios, y es ahí donde uno dice, ¿cómo Dios puede ser tan cruel? Ya, vamos a llevar el argumento de Mario a sus conclusiones lógicas. Vamos a hablar del infierno. ¿Cómo Dios puede ser tan cruel? Porque va a mandar mujeres y niños al infierno. Y hay que exterminarlos a todos. A los ángeles también. ¿Cómo es posible? Dios no puede ser tan cruel. Yo no creo en el infierno porque Dios es amor. ¿Qué ustedes creen? ¿Ustedes creen que es razonable y justo tener un infierno? ¿Sí o no? Sí. Díganme por qué. Es que esa es la consecuencia de nuestra desobediencia. No es de Dios, somos nosotros los que elegimos llegar a Él. ¿Quiénes son la gente que va al infierno? Los que rechazan. Igual que Jericó, herméticamente cerrado, no quieren saber. Well, I think it's not like God hasn't given them a chance. Right. It's like in the end times too, it's like how God sent all these plagues and things, even to, when they were in Egypt, they did all the plagues, the people in Egypt, or when you read about the end of times, he does all these plagues when the 6 angels sound their trumpets, and still, people are so consumed in their sin, and they are so full of pride, they don't care. So, it's not like God didn't give them a chance to repent. They simply did not care. And God has an ultimate judgment for them. Is He's going to get rid and wipe out of sin in the end. So Dios es un Dios de misericordia. Me dice usted tener misericordia que por todos estos miles de años no ha destruido los ángeles caídos. No los ha destruido. Y lo único que han demostrado los ángeles caídos es que son dañinos y destructivos y siguen haciendo el mal y no se detienen. Y esto fue lo que pasó con la gente de Jericó. Desprecian el amor de Dios, rechazan el bien, lo que quieren es insistir en sus caminos y forzar a los israelitas a convertirse en idólatras. Entonces Dios no tiene muchas opciones aquí. Y por eso tiene que zumbar al anticristo y toda esta gente en el infierno, hermano. Porque todo lo que hay en su corazón es maldad. Eso luce muy cruel, pero cuando usted lo entiende, te dice, bueno, ahora yo entiendo por qué Dios lo hace. Jericó estaba adorando a otros dioses, o sea, dioses que eran dirigidos por Satanás. Sí. Ahora mismo, yo pensando acá, ahora mismo si Dios dice, habla con alguien y dice, reúnete un ejército y ve a estas iglesias satánicas y destruye a todo el mundo de ahí. Ahora en esta época, ¿qué van a hacer? La cosa es, eso que está hablando Nene, eso viene. Porque cuando Jesús venga montado en un caballo blanco, con su espada, eso es lo que va a ocurrir. Y dicen que se tratan de esconder bajo las piedras, bro. Y ahí será que el crujido y el lloro. Eso es lo que viene, la gente no entiende. A veces yo he pensado, ¿cómo es posible, verdad? Porque hablamos niños y mujeres embarazadas, las matan. Bueno,
Lo que pasa es que esto es como Cuba y toda esta gente que desde bien chiquititos los están adiestrando, ya traen esa mentalidad dañina y a ellos vienen afectados. Tienen que traerlo de raíz porque no puede volver a germinar eso. Sí, señor. Bueno, yo espero que la reflexión me haya ayudado por lo menos pensar en estas cosas o mirarla de otro ángulo, por lo menos ver cómo Dios lo ve en la Biblia. Porque hay gente que lucha con esto y se les hace difícil aceptar estas cosas. Pero Dios tiene que hacer lo que tiene que hacer y Dios es sabio. Yo confío en lo que el Señor está haciendo, ¿no? Muy bien. ¿Algún otro comentario o pregunta antes que cerremos esta noche? Bien, vamos a estar puestos de pie. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición del Estudio Bíblico de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.